¿cómo estás? Feliz noche. Hola, ¿qué tal, Victoriano? Buenas noches. Aquí estamos ya en las instalaciones de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, aquí en la Avenida Potlán número 7, en Chautempan, Tlaxcala. Y desde aquí con ustedes, nuestros hermanos de Reflejando Realidades en Puebla, pues bueno, retomando esta cápsula de este miércoles y donde vamos a platicar de diversos temas de interés. Efectivamente, mi querido Toño, ya hoy cumplimos 3 semanas ininterrumpidas, afortunadamente, de seguir con este proyecto. Han salido preguntas durante las 2 emisiones pasadas de ciberescuchas que se van uniendo a esta transmisión totalmente en vivo. Y bueno, yo quisiera preguntarte una pregunta que es recurrente entre los ciberescuchas y también me han llegado mensajes a mi WhatsApp, mi querido doctor. En el tema jurídico, hoy en día, ¿hasta qué punto es válido que se realicen estudios en relación a llamadas anónimas o mensajes anónimos a través de las redes sociales de la posible comisión de un delito? ¿Hoy todavía esa figura del anonimato es válido en este país? Sí, claro. De hecho, lo más importante que debemos tener y conocer como sociedad civil es de que cada estado de la República tiene implementados números oficiales, institucionales, principalmente en los llamados C4, C5, en algunos casos C3, donde existe un número por lo regular de 3 dígitos, ¿no? Ya sea el 089, a efecto de que podamos nosotros realizar ese tipo de denuncias anónimas, no solamente para el tema de penal, sino que también para el tema de protección civil o de alguna otra dependencia, porque a partir de estos números que son, insisto, institucionales y de gobierno, se da el registro de esta llamada anónima para denunciar cualquier tipo de circunstancia, y de ahí del C4, C3 o C5 en algunos estados, pues bueno, se reparte ya la notificación a la dependencia que deba conocer de ellos. Y bueno, hablando de materia penal, pues también algunas procuradurías y fiscalías contemplan esta figura de la denuncia anónima para el inicio de alguna investigación en específico, pero sí siguen vigentes. Y bueno, ahondando un poquito más, la denuncia anónima, que también dentro de un proceso penal, de una carpeta de investigación, pues también se puede llevar a cabo jurídicamente figuras para la protección de datos, ¿no? De las personas que van a prestar alguna entrevista o información a alguna carpeta de investigación en específico. Hoy se habla mucho y recurrentemente, mi querido doctor José Antonio Aquiahuat Sánchez, sobre el tema de no solamente los feminicidios, no solamente los famosos levantones, sino desafortunadamente también en el tema de la situación que se da con los compañeros de los medios de comunicación. Desafortunadamente, durante los sexenios pasados y en el actual, se ha visto el incremento de la muerte de los compañeros de los medios de comunicación. ¿Qué sucede con este actuar de la policía en ocasiones? ¿Qué sucede con el actuar de la ciudadanía, de los mismos grupos delincuenciales? ¿Por qué hoy están en el ojo del huracán los compañeros periodistas de los medios de comunicación y cada vez son el mayor número de muertos? Sí, este fenómeno tenemos que entenderlo, y en la experiencia podemos compartir que el hecho de la represión o la violencia hacia algunos compañeros comunicadores y también periodistas que no necesariamente son de nota roja, ¿no? O la nota policíaca, sino que también pueden ser periodistas de otras líneas de periodismo, llámese política, económica, pero principalmente en la materia policíaca. Vemos que es un fenómeno que tiene muchos factores. Hablamos de la delincuencia como esta represión que hace hacia
compañeros que escriben o que publican o que difunden las noticias que se van dando en su población. Pero, pues bueno, ¿esto qué implica? ¿O por qué motivo podríamos pensar el por qué se actúa en contra de estos periodistas que están dando a conocer hechos delictuosos, en su mayoría de alto impacto, homicidios, en su mayoría secuestros, o en algunos otros el tema de narcomenudeo o delincuencia organizada llevada a cabo en diversas modalidades del delito? Pues bueno, esto se da porque también hay una terminología, ¿no? En materia delincuencial, así como manejabas el de levantón, pues bueno, también existe el tema de que se calienta la plaza, ¿no? Se calienta el lugar. ¿Y esto cómo, a qué se refiere? Pues bueno, que el hecho de que en algunos estados de la República que tenemos fronteras y que al final de cuentas la delincuencia sabe o se da a conocer los diversos actos delictivos que se cometen en alguna zona, ellos llaman que se calienta la zona porque llega la presencia de mayores efectivos policíacos, la presencia de la milicia, ahora la Guardia Nacional, de mayor presencia del Estado para poder contener en su momento y también para poder hacer retenciones en esa zona donde se está dando esta incidencia delictiva. Por eso los medios de comunicación, al momento de que aperturan esta información a la sociedad como un ejercicio de comunicar, pues bueno, también a su vez ejerce una presión mediática hacia las autoridades y hacia el sector público para efecto de que pueda plantarse diversas estrategias. Por eso, las cuestiones de la delincuencia al realizar estos actos de intimidación y en otros casos, como lamentablemente lo hemos visto en estos días, de privar de la vida a ciertos medios de comunicación y personas comunicólogas para efecto de poder mermar, ¿no?, esta fluidez de información que se da en ciertas zonas del país. Hoy hemos visto que en el tema de la profesionalización de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, de la seguridad pública, en las series, recordarás hace muchos años, en las series de televisión, en el cine inclusive, veíamos cuando había un hecho violento, si era a lo mejor algún tema de algún delito, que acordonaban la zona, por llamarle así, con esa terminología, ¿no? Ponían una cinta de color amarillo para que no pasara la gente, que no fuera, pues, a ver ahí algún tipo de contaminación en donde se había suscitado el delito, el supuesto delito. De pronto vimos que eso en México no pasaba, pero hoy en día vemos que ya está sucediendo. ¿Tiene que ver algo con la profesionalización? Sí, claro. O sea, al final de cuentas, el hecho de que no se hiciera en algunos años este tipo de protocolos por parte de la policía municipal, estatal o federal, pues bueno, era debido a una omisión o falta de conocimiento de esos protocolos. Actualmente, pues bueno, los procesos penales que se han ido desarrollando y evolucionando hasta llegar ahora al sistema penal acusatorio, donde pues todo está, se sobrepone, o mejor dicho, se pone a consideración de un tribunal o unos jueces que a final de cuentas van a hacer una calificación legal de muchos actos llevados a cabo por la autoridad, principalmente por la policía desde inicio, a que muchos de las pruebas materiales o evidencias de los casos, como puede ser un arma de fuego, un tipo de sangre, algún tipo de arma punzocortante utilizada en los hechos, pues bueno, ahora toda esa parte de material probatorio pues es localizado y es asegurado desde el momento mismo de cometerse el hecho. Comentaba yo en algunas clases con alumnos de policía que pues bueno, el policía de hace 20 años pues encontraba el arma de fuego ahí junto a un cuerpo,
o encontraba el cuchillo todavía con sangre, y pues a lo más que hacía pues era levantarlo y el arma de fuego se la guardaba en el propio cincho de su pantalón, y así llegaba a la agencia del Ministerio Público y decía, bueno, tenemos un detenido, tenemos un fallecido y tenemos esto que se recuperó en el lugar, y le ponía encima del escritorio del Ministerio Público sin ningún tipo de resguardo y protocolo. Ahora, todo eso, pues la parte legal de derechos humanos, el propio proceso, e insisto, de protocolos que siempre han existido, pues bueno, urge la necesidad de llevarlos a cabo para efecto de que esa arma de fuego, ese indicio, el que tú quieras, que es parte de la investigación, pues ahora tenga una certeza jurídica, una técnica pericial para poder ser prueba en una sentencia de la actualidad. Eso que tú ves ahora, que ahora hasta en el pueblo, municipio más lejano, pues no solamente con la cinta amarilla, también en la parte de las clases o capacitación que se va dando a policías, se les enseña que si no tienen cinta amarilla, pues bueno, deben de hacer inventos empíricos o echar mano de lo que tengan como material, un simple lazo, ¿no? Prácticas que hacemos con algunos municipios donde no tienen recursos para esa parte, pues bueno, el hecho de poner unos botes y poner de un lazo que pueda resguardar el lugar, lo que buscamos es el objetivo y fin, que es preservar, como bien lo dijiste, preservar sea el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo o un lugar de enlace, que es donde se recopila todo ese tipo de indicio que en su momento será alguna evidencia o alguna prueba para juicio. Todo esto, pues, es un avance de desarrollo. Ya lo vamos viendo, ahora hay que pulirlo, porque al final de cuentas se sigue realizando de manera inadecuada en algunos casos, donde tendríamos que haber resguardado en un campo abierto, a lo mejor un radio de 20, 30 metros, y a lo mejor se resguarda únicamente en dos, donde está el fallecido, donde se encuentra el arma de fuego, y pues bueno, tenemos que seguir abonando a capacitar y perfeccionar este tipo de preservaciones. Pero bien dices, esto tiene que ver con la capacitación que se da desde 2008 a la fecha a todas las policías en todo el país. Y pues bueno, esto también es una obligación ya por parte de los códigos, en su caso el Código Nacional, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, todo un marco jurídico que ahora obliga a los cuerpos de seguridad pública a realizar este tipo de procedimientos que anteriormente eran como nada más llevado a cabo por los peritos, ¿no? El policía llegaba al lugar donde había habido un hecho delictuoso y lo único que hacía era esperar, ¿no? No dejar pasar a nadie y esperar a que llegara el perito. Ahora, el marco jurídico establece hasta que debemos tener a nivel municipal, estatal y federal, se debe tener cuerpos de policía especializados en recolección de indicios. Entonces, es un avance que todavía no llegamos a cumplirlo al 100%, pero que ya en algunas corporaciones han ido avanzando en ese tema, pero sí es debido a la capacitación, pero también a la exigencia del marco jurídico que ahora obliga este resguardo bajo protocolos que ya se han implementado a través del tiempo. Doctor, otra de las preguntas recurrentes que nos han llegado aquí a través de nuestro WhatsApp es en relación a la hora de las detenciones en estos famosos retenes que realizan diferentes autoridades. Y cuando uno también llega, pues desafortunadamente lo voy a decir lo que a mí corresponde, ya hoy con el avance de la tecnología, las redes sociales, con todo respeto lo que voy a decir, ya cualquiera se siente periodista, ya cualquiera quiere ir a investigar, ya cualquiera se enfrenta a la autoridad y de pronto hay autoridades que están capacitadas, son muy prudentes y le piden a uno que se quite de cierto espacio, que no invada esa zona delimitada, como bien dices tú. Pero hay otros policías que se ponen al tú por tú y te dicen, no puede usted grabar, y sacan su teléfono y el policía empieza a grabar y empiezan los dimes y diretes. ¿Hasta dónde
¿Dónde esto está permitido dentro del marco jurídico? Pues fíjate que ahí siempre ha habido ese debate y yo, en lo personal, cuando hemos dado el curso al policía, se le dice que tiene que hacer esta preservación del lugar, ya dijimos, mediante la cinta, mediante el lazo, mediante personas que puedan servirle como una barrera humana, a efectos de que no ingrese ninguna persona que no tiene ninguna injerencia en esa escena del crimen. Los únicos que pueden ingresar como tal a esas zonas pues son los peritos, policías que van a hacer esta preservación o cuerpos médicos o cuerpos de protección civil en el caso de que haya alguna fuga, algún tipo de riesgo para la gente que está en el lugar por el hecho delictuoso mismo. Pero cuando le decimos, el policía no tiene por qué discutir, no tiene por qué grabar al periodista o al compañero que quiere tomar nota, que quiere ingresar o traspasar esta zona, lo único que debe hacer el policía es identificarlo. Tiene que identificarlo para efecto de que quede en su acta que va a ser de entrega-recepción de esta escena, porque él va a tener que entregar a un perito o a un policía de investigación. Él tendrá que decir en esa acta el nombre, el cargo de las personas que ingresaron de manera autorizada, pero también deberá establecer quiénes ingresaron no de manera autorizada, que sería el caso de un compañero que forzosamente quiere entrar hasta casi donde se encuentra el cuerpo, donde fue el robo del banco, X cosa. Ahora, eso es por parte de los policías. Por parte de los periodistas y compañeros comunicólogos, lo que les decimos es de que deben no solamente saber el marco jurídico y de manera, pues sí, sarcástica o en la explicación de qué debe hacer el periodista que quiere tener la nota, que quiere tener la imagen, que también es una parte de también tener otro tema en conocimiento por parte de los compañeros comunicólogos, que sería el tema de datos personales, ¿no? Y cuánto en una nota se podría arriesgar al momento de publicar fotografías, fijaciones del lugar o de las personas. Por eso yo siempre he dicho que si es un compañero periodista que quiere tener una imagen lo más cercana posible, pues bueno, ahora hay que invertir, le digo a los periodistas, hay que invertir como los que se dedican a la farándula, ¿no? Los paparazzis, ¿no? Esos paparazzis que pues ahora que invierten son en cámaras de alto alcance, y es decir que desde 50 a 100 metros puedas tener una imagen nítida, una imagen de un lugar específico, pues bueno, tendrían que invertir en el caso de querer tener esa imagen de ese lugar para poder darle pues el respaldo a su nota o a su reporte. Pero pues bueno, esta situación de ingresar a un lugar preservado y quedando registro de ello y que puede darse la contaminación de indicios y que puede afectar la investigación en su momento, pues bueno, esto es motivo hasta para iniciar alguna carpeta a la persona que ingresó. Entonces, sí tenemos que tener cuidado en esta parte de no tanto la discusión, digo, hay formas, ¿no? A lo mejor lo que tú te refieres es a las formas en cómo te lo dicen o te lo piden, ¿no? Un policía puede llegar en esa parte de ignorancia de la ley a decirte algún motivo totalmente distinto a los que estamos manejando aquí, que es un marco jurídico, es un protocolo, y a lo mejor no sabe explicarse y bueno, empieza la discusión y también en ocasiones también compañeros periodistas en la necedad de querer ingresar, ¿no? Entonces, como decimos, no el hecho de que te identifiques como un medio de comunicación que cubre nota policíaca, pues te da autoridad para poder ingresar. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí es de manera a los particulares, a la parte también de los medios de comunicación, y es más, también hay dependencias que no podrían ingresar si no se encuentran autorizados. Pero concluyo con el punto que tú me dices. Yo considero que debemos trabajar más en las formas, primero en el conocimiento por ambas partes. Conocer el policía y los medios deben conocer esto que estamos hablando de
del marco jurídico. De hecho, si quieres, dentro de las próximas cápsulas, podemos hablar de un protocolo, ¿no? Que es únicamente y que está editado y está publicado por parte de la Suprema Corte, donde se establece cómo debe reportear, ¿no?, un periodista en el sistema penal acusatorio. De hecho, no solamente hasta en el tema del lugar mismo donde se cometió un hecho delictuoso. Déjame decirte que el Código Nacional, en el tema de compañeros, se cubren audiencias penales, están obligados a que en la audiencia deben identificarse con los jueces o con el responsable de la sala, y los que son medios de comunicación ocupan un lugar específico dentro de sala, y tampoco no se les permite tampoco tomar fotografías dentro de las audiencias, y lo único que pueden hacer es tomar nota. Entonces, algunos que han ingresado y desconocen este marco jurídico, pues han sido expulsados de sala por parte del juez de control o el juez de juicio por no acatar esas circunstancias. Entonces, yo considero que primero debe haber conocimiento de la materia, del marco jurídico, para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Y lo otro, pues yo creo que tenemos que tener una actitud diferente al momento de enfrentar, ya sea como periodista o como policía, una situación de estas. Muy bien, mi Toño, pues hasta aquí las preguntas que nos hizo nuestro público, y a seguir con nuestra charla el día de hoy. Mucho que platicar, mi Toño, y sobre todo compartir el conocimiento que tienes a lo largo de los años, pues ya como funcionario, como académico y obviamente también como alumno en materia de derecho penal. ¿De qué vamos a platicar, mi Toño? Pues mira, ha habido en el tema de la semana de esos 8 días que fue el tema cápsula al día de hoy, pues ha habido diversos temas, ¿no? Sigue el tema de personas desaparecidas, principalmente mujeres o jóvenes mujeres que siguen desaparecidas. Fuimos testigos también esta semana de las diferentes manifestaciones. Una que me llamó mucho la atención, y no sé si quieras comentar también conmigo, el tema de esta manifestación que se da en el 10 de mayo, ¿no?, donde en diversos estados de la República se dieron diversas marchas por parte de principalmente mujeres, madres de familia que tienen a una hija o a un familiar desaparecido. Y digo, se ha ido avanzando sobre el tema de comisiones de búsqueda, pero también te das cuenta que viene a empujar este tipo de manifestaciones también el actuar de las autoridades, ¿no? En el tema de Nuevo León, no sé si lo checaste, y también algunos de nuestros cibernautas pudieron ser testigos, cómo viene esta marcha el 10 de mayo, y nos enteramos que el día de ayer el Congreso del Estado de Nuevo León, pues, aprueba el protocolo ALBA. El protocolo ALBA, que es un protocolo para la búsqueda de mujeres, pues bueno, hablamos que este protocolo lleva ya aplicándose por lo menos 2 o 3 años en diversos estados de la República, y dices, bueno, ¿cómo es posible que hasta apenas el día de ayer el Congreso aprueba la aplicación de este protocolo? Y tú te das cuenta de los bemoles de por qué estamos en algunos estados de la República con ese retraso en ese tipo de medidas que son determinantes, ¿no?, para localizar a más personas desaparecidas. Sí, sobre todo que hay minutos, hay horas pues específicas, hay momentos críticos que se tienen que aplicar ese tipo de protocolos, porque si no llegas y de pronto dices es que desapareció un familiar, un conocido, una hija, un hijo, y te dicen, no, pues seguramente se fue con la novia, o se fue con el novio, o anda de borracho, o se fue con los amigos, o se fue al partido del Puebla América, pero al final tienen que pasar ciertas horas, y después cuando son momentos precisos, porque incluso te podría empezar la búsqueda desde ese momento, ¿no? Sí, claro, por eso los protocolos son esta parte de atención inmediata, y te da la base de coordinarse diversas dependencias, instituciones, en un solo momento. Entonces, por eso te comentaba yo que no todas las manifestaciones buscan un tinte político, un golpeteo,
o simplemente las hacen por hacerlas y por llamar la atención. Yo estoy convencido que estas manifestaciones traen como consecuencia el actuar de las autoridades que han sido omisas. Las que han cumplido, pues bueno, habrá que nada más entonces dedicarse a pulir este tipo de protocolos y también a no cargar culpas, ¿no? Sino que al final de cuentas lo que debe hacerse es accionar de manera coordinada para que esta localización de niñas y mujeres principalmente pues se dé de manera más inmediata y que sea más eficaz la localización de las personas. Entonces, tú te das cuenta y trayendo a colación también este tema de personas no localizadas, pues no sé, tú cómo ves este debate que se ha desatado principalmente en Nuevo León entre el gobernador del estado, ¿no? Que sale con familiares de una persona desaparecida a exigirle cuentas, ¿no? Al fiscal de su estado para que se ponga a localizar a las personas, y por la otra, ¿no? Pues el fiscal estableciendo que al ser una fiscalía autónoma, pues ella va a llevar el procedimiento de investigación y pues le recrimina al gobernador el hecho de que la seguridad de las personas pues cae en su ámbito de competencia. ¿Qué opinión te trae eso, Victoriano? ¿Tú cómo lo ves desde tu ámbito? Pues mira, dentro del ámbito periodístico es, para empezar, grave por la pérdida de confianza en las instituciones. Posteriormente, si nos vamos a lo que viene siendo el derecho, pues los dos tienen razón, ¿no? Si existe autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial y hay algún tipo de autonomía en la creación de estas fiscalías existentes en el tema concreto de Nuevo León, yo creo que lo que tiene que haber es una mesa de diálogo, un tema de comunicación constante y al final ponerse de acuerdo antes de andar ventaneando, perdón por la alusión a el concepto, estas cuestiones que a quien afecta es directamente al Estado de Nuevo León, porque la gente no se pone a ver si es culpa de la Fiscalía o es culpa del Congreso en la cuestión que mencionas de estos protocolos de las alertas o es culpa del Ejecutivo. La gente quiere soluciones en determinado momento, que es lo que se pide en todo el país, la inmediatez para no solamente abrir una carpeta de investigación, la inmediatez para realizar las investigaciones. No es posible que día tras día, precisamente ahora que hablas del caso de Nuevo León, volver a hacer un cateo posterior al que ya se hizo. Sabemos que es dentro del marco legal, pues las veces que sean necesarias realizarlo, pero se pone uno a pensar, ¿por qué no lo hacen desde el principio? ¿Por qué tiene que ser la presión mediática de las redes sociales, la presión mediática de los medios de comunicación, el golpeteo ahora que se da entre el gobernador y el fiscal? ¿Por qué si ya existe lo que dicen que todo lo que no está escrito está permitido, pero lo que está escrito se tiene que cumplir? Si ya está dentro de un marco legal, si ya hay un marco jurídico, ¿por qué no lo cumple desde el primer instante? Sí, claro. Esa es la parte de posicionamiento. Cada uno lo puede ver como los abogados hecho de realizar tantas y cuantas diligencias sean necesarias. Pero, insisto, ¿por qué no trabajar en conjunto, como bien lo dices desde un inicio, donde la Fiscalía, al notificar cada diligencia que fuera a hacer, pidiera la presencia de los familiares, de sus abogados, de sus peritos, para que en conjunto pudieran realizarlo en las horas más próximas, ¿no? A la circunstancia de localizar un cadáver, pues bueno, tendría mayor eficiencia y tendría mayor congruencia y también veracidad de lo que se está haciendo, porque pues bueno, en esos tipos de casos, sabemos bien que las horas son primordiales, ¿no? Son primordiales las primeras horas para poder resolver un caso y también para que no se contamine un lugar y poder localizar el mayor número de indicios que en su momento puedan ser evidencias del caso. Pero te insisto,
tú desde tu perspectiva en la parte no jurídica, en la parte de percepción social, en la parte de tu percepción como persona y también como periodista y en tu experiencia en ese ámbito, tú la aparición del gobernador con la familia de las personas desaparecidas, su aparición y su mensaje que da en esta parte, un mensaje grabado que comparte de momentos después, ¿tú lo ves con un tinte político? Totalmente. No debiese de darse estas situaciones porque se está viendo que es una cuestión ya inclusive, yo siento desde mi punto de vista muy personal, ya de una angustia, inclusive se escucha hablar al gobernador angustiado, porque ya las cosas salieron de control, insisto, la presión mediática de las redes sociales, de los medios de comunicación, en un caso como este, ya llegó a latitudes internacionales, mundiales. En el ojo del huracán se encuentra Nuevo León. Y ahora mi pregunta, está bien, ya lo hizo, ¿lo va a hacer por todas las desaparecidas que no están localizadas aún en Nuevo León? ¿Lo va a hacer por todas las que van a seguir desapareciendo desafortunadamente en Nuevo León? Porque si es así, bueno, mi respeto y mi admiración para el gobernador, pero si es porque en esto le está afectando directamente a él, pues esto no se vale realmente, Toño. Claro, a final de cuentas cada uno debe hacer su chamba, pero insisto, una persona desaparecida debe tener multifactores, o sea, no es un solo factor el que influye, ¿me explico? Uno no puede achacarse todo a la inseguridad, no puede achacarse todo a la omisión de autoridades, que también yo quisiera que también pudiéramos platicar un poco qué pasa en el caso de nosotros como sociedad, o nosotros en la parte, y hablamos de todos, pero principalmente en el núcleo familiar, que tendríamos que también echar un vistazo, no solamente en esos casos de personas desaparecidas, sino como sociedad en general. Por qué motivo en el ámbito de familia, del núcleo familiar, qué es lo que está influyendo para que personas se ausenten de su domicilio de manera voluntaria? Porque también hablamos, la experiencia te puedo compartir que de 10 casos que en su momento conocíamos de denuncias de personas desaparecidas, 9 casos eran ausencias voluntarias, ¿sí me explicó? Por cuestiones personales, por problemas familiares al interior, ya sea de cuestiones sentimentales de pareja o de conflictos al interior con los propios padres de familia o con algún hermano o con algún familiar. Y en los casos de menos casos, pero que también existían, era porque existía un peligro, ¿no? De la persona que se ausentaba, hombre o mujer, por abuso sexual, abuso físico y otras circunstancias. Pero, ¿tú qué opinas en la parte de qué tanta responsabilidad tenemos los padres, la sociedad como tal, las instituciones, no solamente hablando de dependencias como Procuraduría, como el DIF, como la policía, como los jueces, como las fiscalías, sino ya hablemos también antes de, o sea, el caso de Devani, pues vino a ser, creo que va a ser un parteaguas de muchas cosas, pero también qué pasaría, y no solamente abocarnos a la crítica, sino que también, o al señalamiento, sino como sociedad, de manera general. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con los jóvenes de esa edad de 15 a 22 años? ¿Qué está pasando, Victoriano? Pues mira, Toño, primero, sin justificar a nadie, hay que tomar en cuenta la desvalorización que se vive a nivel mundial, y obviamente hablemos de México en concreto. Cada vez va en un tobogán sin final, a un abismo infernal, si lo queremos catalogar así. Segundo, el tema de la cuestión de los medios de comunicación, que de pronto pues ya no hay contenido en los medios, las redes sociales. Yo creo, desde mi punto de vista muy personal,
que si no existe una regulación, cuando menos sí existan ciertos lineamientos básicos para poder ayudar y coadyuvar como sociedad al mejor manejo de estas redes sociales. Porque si nos quedamos solamente en la parte de los padres, hoy los padres de familia, sí es cierto, muchos tienen que trabajar, pero no creas que la mayoría de los papás y mamás que trabajan es que trabajen por gusto, trabajan por necesidad, por la situación económica que se vive y por darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Entonces los hijos hoy de eso se aprovechan y de pronto, pues al estar con un menor tiempo posible con los padres, pues quieren hacer su santa voluntad. Esa famosa recordarás, mi Toño, a todas las madrecitas y acordarás a las tías, a las abuelas de la famosa ley chancla. No llegábamos a una hora determinada y nos cerraban la puerta. No llegábamos a una hora determinada y nos ponían a hacer la talacha, a lavar los coches, a barrer enfrente de la casa. Eran otras formas y eran otros tiempos. Pero lo que sí te puedo decir es que había muchísima comunicación con nuestros padres, con nuestras abuelas. Hoy en día, insisto, no estoy tratando de justificar porque es cierto, muchos padres y madres trabajan por necesidad porque también quieren que sus hijos tengan una mejor vida a la que tuvieron ellos. Pero también contribuye el tema de los medios de comunicación, que hoy es tan fácil engañar a la gente. Hoy pongo una fotografía y digo yo que tengo mucho dinero y por ahí te salen dos, tres, pues personas que quieren no estudiar, no trabajar y quieren dinero fácil, ¿por qué no decirlo también? Se enganchan y cuando se ven ya andan buscando o ya andan realizando alguna actividad ilícita y luego culpan a la persona nada más que fue quien les enganchó, les invitó a realizar cierta actividad ilícita, pero no se ponen a pensar que también las personas fueron interesadas en buscar esa actividad ilícita para tener el famoso dinero fácil. Es un problema muy complejo, Toño. Yo creo que habría que haber muchos foros entre universidades, académicos. Los académicos, hoy, Toño, tú lo sabes, anteriormente, hace muchos, muchos años, el maestro se convertía, no quiero decirlo peyorativamente, pero se convertía como la escuela era nuestra segunda casa, los maestros o maestras eran como nuestros segundos padres o nuestras segundas madres, estaban al pendiente de nosotros. Hoy también los maestros, no es que les valga, no critico a mis compañeros, que en algún día me tocó dar cátedra y ser compañero, pero ya hoy, pues ya a muchos no les importa, no hay ese cariño por dar lo que es la academia, por el enseñar, el compartir, ya nada más para por cumplir un plan de estudios y vámonos. Entonces son muchos factores, Toño, pero sí es muy importante el tema de la comunicación, porque si no hay comunicación, no hay absolutamente nada. Así es, y es la parte que tenemos que ver, o sea, no solamente es cargarlo hacia un solo justificar, ¿no? Que las personas desaparecidas tienen un solo objetivo o una sola explicación, que los privaron, y más cuando hablamos de entidades federativas y hablando de Tlaxcala que están etiquetadas por el tema de trata de personas. Entonces, tenemos que ser realistas en que es un fenómeno la parte de personas desaparecidas que debemos hablar del tema, la ausencia voluntaria, porque como bien dices, muchos de los casos de personas desaparecidas, hombres, más hombres que mujeres, tiene que ver con el fenómeno de que muchos se fueron para llevar a cabo y algunos ingresar a la delincuencia. Esa parte, ¿por qué? Por la obtención de un lucro, un dinero. Porque al final de cuentas también la parte de mercadotecnia, la parte que nos invade a los jóvenes es ahora el hecho de buscar tener una economía, primero, una economía rápida, como bien lo dices, a edad más joven, que no cueste tanto trabajo, lo explico lo más fácil, que son esa parte de factores que a los jóvenes los hacen más susceptibles de poder ser enganchados al tema de delincuencia. Tú bien sabes que en la parte de algunos estados de la República
pues bueno, el único ingreso o la única forma de tener un ingreso, pues es el campo. El campo está mermado, el campo de verdad que no tiene mucho futuro en algunos estados. Y pues bueno, la cuestión es de que si no se tiene una actividad económica, estamos alejados de una civilización, tenemos necesidades como jóvenes, pues bueno, y si llega alguien y te ofrece 10, 20 mil pesos por semana por hacer X cosa que tiene que ver con delincuencia, pues muchos jóvenes no la piensan y se van a ese ámbito. Esa es una parte. La otra parte, la que hablamos, es la que tiene el padre, la urgencia, necesidad de trabajar, igual que la madre, y bueno, se ausentan horas de la casa. ¿Por qué? Pues bueno, por tener todo lo necesario para los hijos en cuestiones de educación, de alimentación y de vestido. Pero esta ausencia que se da también, pues bueno, también tiene que ver que a muchos de nosotros, y tú también en la parte de nuestra generación, hablamos de esa generación de los 70s, 80s, tuvimos el privilegio de que, y voy a ir a tocar un tema que a lo mejor no mucho no nos va a parecer correcto, pero esa parte de machismo que existía en esas décadas, porque había un machismo más acentuado que ahora, ¿no? Ahora ya la cuestión de feminismo, las cuestiones de igualdad de género, pues bueno, se va dando, pero lo que eran los 70s, y no voy más para allá, 70s, 80s, ese machismo, pero reflejado en qué sentido lo voy a explicar. Un machismo reflejado en todavía la cultura de que si ya te casas conmigo, ¿no? El hombre es el que debe proveer, ¿me explico? La mujer debe estar en casa atendiendo a los hijos. Y ese machismo que daba como resultado en esas décadas, 70s, 80s, pues que muchos de nosotros, el hecho de que la mamá o no trabajara porque no había necesidad, porque también había mayor economía, o por la otra, que no lo dejaban trabajar, pues eso ¿qué pasa? Pues bueno, te daba el privilegio de tener a tu mamá pues 24 horas, y la mamá era la que se hacía cargo pues de esa educación, desde la formación de muchos valores que, pues bueno, que a muchos de nosotros los permea y que a la fecha, pues son los que nosotros tenemos y que compartimos ahora con sus hijos en lo mayor posible. Cuando viene esa parte de desarrollo económico, pero que a su vez también da una necesidad mayor de trabajar ambos en un matrimonio, pues bueno, como es tú, la ausencia de los padres en casa, pues da que el hijo pues crezca o de manera solo o con los amigos. En algunos casos todavía los abuelos hacen la segunda, ¿no? Hacen una segunda formación con los nietos ahora, en algunos casos, y que también son parte primordial de que muchos valores en los hijos se conserven por los abuelos ante la ausencia de los padres. Y también, si hablamos de fenómenos, en el caso de matrimonios que han llegado a divorcio, la década pasada, la década reciente, pues nos enseña que en números, en numeralia, y también eso lo podemos checar hasta en INEGI, cuántos divorcios se dan en la última década, y se puede comparar con los 70s, 80s, y te aseguro que es por lo menos el doble, ¿no? En algunos casos hasta el triple de casos de divorcio que se va dando. Entonces, como bien dices, es una cuestión multifactorial la que puede dar esta parte de ausencias voluntarias, y en algunos casos que sí se da también que sean factor de víctimas de algún delito, pero por también tener una falta de cuidado, una falta de valores, que al final de cuentas te hace más susceptible para el efecto de que te puedan captar, ya sea de manera voluntaria o también de manera no voluntaria, y que te puedan también involucrar en el caso de trata de personas, ¿no? A un tema de prostitución ejercida por violencia. Entonces, yo creo que, y estoy convencido que hablando del tema de los gobernadores y de la gente que tiene el poder público, pues bueno, tendría que echar mano de más prevención, de más educación. Por eso,
insisto que también la parte de educación tiene que desarrollarse más en los jóvenes, la parte de tener que regresarlos a ubicarlos en lo que nos corresponde a los hijos, a los sobrinos, a los primos, ubicarlos en que el dinero más fácil, el que llega más fácil y más rápido, pues es el dinero más peligroso, porque en ocasiones a cierta edad y con alguna formación básica, pues bueno, no te puede dar. Tenemos que enseñarnos a que todo esfuerzo, todo camino que nos ha costado, en algunos de los casos a ti, a mí, podemos hablar que el día de hoy, sentados en esta práctica, pero bueno, traemos recorriendo cerca de 30 años y contamos a partir desde la universidad, que algunos ya empezamos a trabajar ayudando primeramente en casa, ¿no? En el caso de muchos de los que tenemos papás o padres que tienen un oficio y que pues entramos al oficio o al negocio familiar y empezamos a apoyar desde esas fechas. Entonces, esa parte de formación dentro del trabajo familiar, que también es un dicho que se aplica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o de nuestra generación aprendió con la corrección del maestro? Porque ahora era más factible que te corrigiera el maestro que tu papá, ¿no? Entonces, decían, ahí se aplica bien lo de la mano ajena hace el hijo bueno, ¿no? Entonces, como muchos de nosotros tuvimos la confianza y también el apoyo de ese maestro que se preocupaba por ti, de ese que te daba atención, de ese que te hacía una corrección y que a final de cuentas también ahora se ha perdido. ¿Pero por qué se ha perdido? O sea, ¿por qué muchos maestros han dejado, docentes, de corregir a los chicos de primaria, de secundaria, que están bien difíciles, y de preparatoria? Pues muchos han dejado de corregir y de llevar a cabo esa función que tú decías, como de una familia o una segunda familia en la escuela, pues porque a muchos de los padres de familia también nos ha salido cuando nos conviene, porque también las conveniencias, nos sale los protectores de derechos humanos, ¿no? Y ya no estás de acuerdo en que un maestro le corrija o regañe o exhiba a lo mejor a tu hijo por unas cuestiones de una falta de aplicación, una falta de disciplina. Y pues bueno, entonces el maestro también se ve mermado y se ve vulnerado ante unos padres que piden que lo repriman o que lo corran de las escuelas, más cuando son particulares, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que si no nos dejamos ayudar por muchos de esos maestros que todavía tienen esa vocación de ir corrigiéndonos, porque ahora tú vas a una escuela particular y también pública, ¿y qué te dicen las juntas de padres? Te dicen, pues bueno, a ver, padres de familia, aquí sus hijos son nuestros alumnos y nosotros vamos a qué, ayudarlos a educar en qué, en su formación académica, pero no vamos a educarlos o no somos sus papás para estarlos educando en valores, como tú bien decías, ¿no? Entonces, ya desde ahora, muchos de los maestros e instituciones públicas y privadas se deslindan de esa parte para evitar ese tipo de conflictos. Entonces, sí está difícil la situación, Victoriano. Yo la veo complicada por todos los ámbitos, pero creo que debemos trabajar en los diferentes multifactores, ¿no? Hablar desde el factor, primeramente, como siempre, la teoría y la práctica nos enseña desde la familia. La familia es el primer punto, el primer eslabón de educación, de valores, de introyección de valores, y de ahí, pues bueno, los diferentes sectores, desde el sector público, privado, que cada quien hiciera su chamba, y más que estar pensando en hacer fiscalías para la búsqueda, pues bueno, hagamos dependencias, hagamos instituciones que prevengan, o sea, que mantengan ocupados a los jóvenes, que se aprovechen sus actitudes, que muchos de ellos se valore lo que puedan tener en unas cuestiones de actividad cultural, deportiva, que se motive a los jóvenes y que no se les haga la vida fácil. Muchos de los padres que puedan tener posibilidades económicas, yo creo que debemos realizar un diagnóstico de qué tanto le beneficia que mi hijo tenga dinero a manos llenas, que tenga todos los beneficios o que tenga todas las comodidades sin saber, ¿no? O tener ese recorrido, ese camino de cuánto cuesta tener todo eso. Entonces, es una serie de multifactores
bien difíciles de abarcar, pero tenemos que empezar nuevamente a respondernos preguntas de cómo educaban los padres hace 20 años. Totalmente de acuerdo. Importante es también compartir ese tipo de programas, Toño, y retroalimentarnos con las preguntas de los ciberescuchas, cibernautas, para que vayamos pues dando a través de quitar algo que para mí, tú lo sabes desde que te conozco, siempre he estado en contra de ello. Más allá de la corrupción, lo que desde mi punto de vista muy personal hace más daño es la ignorancia, porque si somos ignorantes en cualquier tema, pues no sabemos. Y compartir la información como lo haces tú cada 8 días, lo compartimos a través de estos micrófonos de la Universidad Nova. Es importante por una razón, porque hablas tú de estadísticas, mencionas al INEGI, y había que decirle también a los jóvenes, dinero fácil, fácil se va. Y hay que decirles hoy en día, por ejemplo, en el tema del narcotráfico. Antes, ¿hasta cuántos años vivió un narcotraficante? Y hablemos de Caro Quintero. Y hablemos de Don Neto, de aquellos que pareciera ser que pues eran películas del Padrino, y efectivamente los narcotraficantes en aquellos años vivían a los 70, 80, 90 años. Ha ido bajando considerablemente la vida de un narcotraficante a los 40, a los 50, pero cuando entran chiquillos a este tema del narcotráfico, en otro delito, en otro tema, pues se mueren a los 18, a los 19 años, y dices, ¿cuál es el nivel de vida o cuántos en realidad viven como pasan en las películas, en las series de Netflix? Porque al final es lo que todo mundo quiere ser, tener dinero fácil y vivir como narcos. Pero hay que decirle a los jóvenes que los que viven bien son los hijos de los narcos, porque los que utilizan y los que tiran y los que avientan y los que venden y los que rayan, pues eso realmente pues son peones, perdón por la expresión, que sirven a un sistema como es el sistema del narcotráfico, que en su momento no pasan, como dicen en mi pueblo, de perico perro. Esta ignorancia hay que compartirla para que no sea ignorancia y se convierta, no en educación, se convierte en decirle a los jóvenes, ¿tú quieres arriesgarte? ¿Tú sabes cuál es el promedio de vida de una persona que entra a los 16, 17 años al narcotráfico? ¿Sabes? Porque luego se van con la finta, mi Toño. Efectivamente, la parte de una que nos corresponde a nosotros en ese tipo de foros, de programas, es también compartir las consecuencias que se trae, al final de cuentas, no solamente al joven que piensa que el hecho de transportar, de vender droga, pues le va a traer un beneficio económico, sino las consecuencias que puede traer, no solamente en el caso de que esta persona que se envicia, porque también en ocasiones ya ahora los narcomenudistas, pues bueno, son consumidores. Y algo que tú decías, bueno, aquí no es justificar ni decir que la delincuencia de hace 30 años pues era mejor, pero te voy a decir que la delincuencia también ha perdido ese tipo de, algo irónicamente, de valores, ¿no? O sea, porque digo, la delincuencia no puede tener valores, pero sí tenía ciertos códigos que hay un documental que lo recomiendo a ti, Victoria, mejor ya lo viste, pero también lo recomiendo mucho siempre en el caso de los policías y de los jóvenes que están estudiando la secundaria, preparatoria, para que vean cómo era la delincuencia hace 30 años, los años 70. Este documental se llama Ladrones Viejos. Este documental, porque es un documental donde se habla de la vida de esos ladrones que eran ladrones de casa de habitación, los carteristas, y este documental de Ladrones Viejos nos da a entender un poco de cómo esos códigos de esos ladrones, el primero, a mí, y no voy a contar mucho para que la vean ese documental, hay un delincuente muy famoso que le apodan el Carrizos. Este delincuente llamado el Carrizos, que fue un delincuente de los 70s, se hizo famoso porque logró entrar a robar a la casa de dos presidentes, ¿no? Dos presidentes de México, él entró a robar. Pero ¿cuál era uno de los códigos que puedo rescatar de este ladrón?
respecto a los robos a casa habitación. Él, en una entrevista, cuando lo detienen después de llevar, no sé, 40, 50 robos en la Ciudad de México, y cuando lo detienen, pues era un boom, ¿no? Un boom para la policía, era un gran logro el haber tenido al Carrizos, y cuando lo entrevistan, por cierto, ahí lo entrevista en el programa de esos años muy famoso, el noticiero 24 horas, le preguntan que cuál era o por qué lo habían detenido. Y él decía que lo detuvieron en esta ocasión porque pues los dueños de la casa donde estaba robando, pues se percataron que había entrado y que llamaron a la policía. Y que él jamás iba a lastimar, ¿no? Iba a lastimar a los dueños de la casa que estuviera robando, porque esa era una cuestión de que él tenía bien definido. Entonces, imagínate nada más esa delincuencia que ahora por 20 pesos, por 50, por 200 en la vía pública, que te roba, está drogado, no drogado ya, ahora con cristal, que es una droga sumamente dañina, y que al final de cuentas, ahora un delincuente de actual no se tienta el corazón para clavarte un cuchillo o cortarte el cuello por tu cartera. Y entonces hablamos de una diferencia también en el tipo de delincuencia, insisto, en la parte de los jóvenes que se van involucrando en ella, pues la falta de valores, la parte si tiene o no un problema de adicción, pues bueno, nos trae más complicado los casos sangrientos que vamos viendo en la actualidad. Pero digo, no es justificante, pero sí sería bueno que recomiendo este documental para que lo vean, y van a ver diferentes casos. El caso es uno, pero salen como 4 o 5 de cómo se daban hasta su entrenamiento, ¿no? Entrenaban para poder sacar las carteras y decía, y no causar un miedo, no causar una lesión, o no amagar a su víctima, sino que cuando la persona llegaba a su casa, pues ya se daba cuenta que no traías cartera, no traías el bolso, a las mujeres les cortaban su bolso por la parte de abajo. Entonces, este documental te enseña que hasta en esos tiempos la delincuencia se preparaba, ¿me explico? Se preparaba para no causar un daño, o por lo menos no ser identificados, ¿no? En la parte de sus víctimas. De hecho, otro código que yo recuerdo, los 70s, de la gente que tu colonia, yo viví en Ciudad de México, ahí crecí mis primeros años, como el que tú sabías que tu colonia era ratero porque andaba en malos pasos, ¿no? Sabías que se dedicaba a robar, pero ¿cuál era el código? Que en su colonia no robaba. Y de hecho, si veía a otro ratero que ingresaba a la colonia, pues como que lo corría y te protegía. Entonces, se protegía, el ratero te protegía a los de la colonia, y también, pues no robaba, era un código de no robar a sus vecinos. Y que bueno, eso te digo en la Ciudad de México. Pero ahora, pues bueno, realmente tú ves los robos que se dan en los transportes públicos, en la vía pública, el robo a señores de la tercera edad, ¿no? Estaba viendo un video ahí que pasaba en la noticiera, ¿no? Cómo le roban a un señor de la tercera edad. Hoy en la mañana estaba viendo que a una señora le robaron su anafre, ¿no? Un anafre que le robaron, que la señora se dedicaba a vender pepitas, y dices, bueno, pues dices, bueno, ¿cuánto puede costar? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado de robarle a una persona de más de 70 años, a robar un anafre, que dices, bueno, ¿cuánto puede costar? Y dices, ese tipo de cuestiones que ya no nos mueve sentimentalmente, bueno, principalmente al que lo comete, y también a la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuántos también nos volvemos inertes, nos volvemos indiferentes ante un hecho que estamos posiblemente viendo, y que ya no intervienen ni para ayudarte o ni para avisar o dar auxilio, ¿no? Pues así es, mi Toño, seguramente tendremos mucho que platicar en sesiones diferentes aquí a través de la Universidad Nova de Ciencias Jurídicas, a través de la cápsula con el doctor José Antonio Aquiahuat Sánchez. ¿Algo más que quieras agregar, mi Toño, en esta parte final, en esta noche? Pues con lo que hemos platicado el día de hoy, pues yo que puedo cerrar más diciéndoles que una parte de la formación que debemos tener como personas, pues es principalmente también una formación académica, que podemos empoderarnos
y no solamente los hombres, mujeres y jóvenes que por alguna razón dejaron de estudiar, que por alguna razón tuvieron algún problema de drogadicción, porque muchos de ellos también dejan de estudiar por eso, y que ahora que estén recuperados y que ahora que quieren retomar una vida activa laboralmente, pues bueno, la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas te da esa opción. La Universidad Nova te da la opción de estudiar un bachillerato, una licenciatura en seguridad pública o una maestría. Y por eso creemos y estamos convencidos de que tenemos casos de éxito donde la educación va a ser la mejor arma, ¿no? Contra la ignorancia, como tú dices, ¿no? O contra la parte de formar una sociedad mejor preparada y con mayor opción de desarrollo. Yo, el día de hoy con la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, doctor. Redes sociales, mi Toño, algún WhatsApp, algún teléfono de contacto. Y tenemos la página de Facebook, ¿no? Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, que esa, bueno, ahí estamos localizables. Tenemos también la página web, ¿no? La de www.unosig.edu.mx para efecto de que nos puedan localizar y entrar a nuestra plataforma y ver todas las opciones académicas que tenemos para ustedes. Muchas gracias, Toño, por permitirme compartir micrófonos contigo y estamos pendientes, Dios mediante, el próximo miércoles. El próximo miércoles, primero Dios, aquí estaremos compartiendo un tema de actualidad y también les pedimos a los que nos escuchan y nos están viendo en algún otro momento, pues bueno, que nos puedan sugerir algunos temas que pudieran ser de interés para poderlos comentar. Y preguntas, porque vamos avanzando, desarrollando el tema y respondiendo preguntas en esta ocasión, mi querido Toño. Así, Victoriano, así estamos pendientes. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. De esta forma terminamos una emisión más de la Universidad Nova de Ciencias Jurídicas y de Reflejando Realidades. Hasta la próxima.